Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Reciban un cordial saludo de parte de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Lorgi Beleño, docente de la facultad. Los invito a que participen en el seminario de actualización en Derecho Concursal o Derecho de Insolvencia, en el cual miraremos ciertos temas como la finalidad y objeto de este régimen, la Ley 1116 y sus principios, y los dos procesos que se manejan a través o desarrollan a través de esta ley, como son el proceso de reorganización y el proceso de liquidación. Los invito a que participen en nuestro seminario y en los diferentes foros, adicionalmente a que acudan a utilizar los materiales que hemos publicado para ustedes. Iniciaremos con la finalidad y el alcance del régimen de insolvencia. En este punto vamos a entrar a estudiar la Ley 1116 de 2006, Ley de Insolvencia, que fue la que reemplazó el régimen existente, atendiendo que en Colombia no había como tal un manual de derecho concursal. La insolvencia es un hecho universal, pero esta regulación es diferente dependiendo de la situación económica de cada país y cada situación porque se esté pasando, ya sea situación económica, política, en fin. En algunos prima darle el privilegio al deudor, en otros sistemas se le da el privilegio a los acreedores, en otros prima el débito fiscal. Lo cierto es que la insolvencia, al ser una sola, se ha comenzado a crear como una especie de regulación uniforme en busca de establecer unos principios y reglas de carácter básico. En cuanto al derecho concursal, este debe entenderse como el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto establecer las condiciones en que se debe declarar judicialmente el estado de incumplimiento generalizado de obligaciones de un comerciante y la apertura de los procedimientos necesarios, a cargo de ciertos órganos competentes para lograr la solución integral de sus obligaciones pendientes de pago, ya sea mediante convenio o mediante la liquidación forzada de sus activos. A partir de esta definición, debemos sostener que hay varios elementos en la definición anteriormente enunciada. En primer lugar, se trata de un conjunto de normas jurídicas, ya que es un estatuto, un régimen, un cuerpo con identidad propia, que regula la pluralidad de relaciones jurídicas del deudor porque éstas siempre terminan siendo de diferente naturaleza. A su vez, debemos afirmar que las normas concursales son especiales porque parten del supuesto de la crisis a diferencia de otro tipo de normas. Segundo punto, se regula la crisis. ¿Por qué? Porque se establecen las condiciones en las cuales se debe declarar la quiebra. ¿Y qué podemos entender por crisis? La crisis es una anomalía o irregularidad que, dependiendo de su intensidad, es o no regulada por el derecho concursal. Pues hay que tener en cuenta que sin crisis como tal no hay derecho concursal, pero que no cualquier dificultad se puede concebir como una crisis. ¿Cuáles son las características? A. Es un no pago que refleja un estado grave. B. La ley da supuestos concretos. Igualmente se debe tener en cuenta que el sistema no puede ser tan laxo porque en tal caso abarcaría todo tipo de crisis. Tercer punto, se requiere la intervención de una autoridad. La crisis, al tener efectos frente al derecho y frente a los acreedores, necesita un tipo de filtro para determinar si el deudor está o no en crisis. Es decir, se requiere de una autoridad que verifique que el deudor está en crisis y necesita el amparo del sistema. Normalmente es el juez, pero también este tipo de casos lo conocen autoridades administrativas. En cuarto lugar, podemos enunciar el incumplimiento generalizado, porque este es el que refleja como tal la situación crítica. En quinto lugar, hablamos de un derecho general. Esto quiere decir, el derecho concursal nace del derecho comercial, el cual se ocupa específicamente de regular los fracasos y resulta aplicable a todos aquellos que intervienen en el mercado.
Como sexto punto, vemos que la finalidad termina siendo la protección del crédito, porque esta es la esencia del derecho concursal, sin olvidar que son dos partes las que intervienen, deudor y acreedor, y a su vez la empresa, que siempre resulta en medio del conflicto. El proceso concursal, en principio, está a favor de todos los acreedores del deudor. Es un proceso universal. Sin embargo, no tutela solo los intereses de los acreedores, ni solo el crédito, sino que también se protege la empresa, ya que esta es fuente de riqueza, empleo e impuestos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que se trata de un mecanismo recuperatorio, ya que busca la recuperación y el pago. Ejemplo, en el acuerdo de reorganización, entonces se tiende a conservar la empresa, recuperarla y llegarle a pagar todas las acreencias que se le adeudan o deben a los respectivos acreedores. En segundo lugar, es un mecanismo liquidatorio, ya que se trata de una liquidación forzada o liquidación obligatoria, sin olvidar que se les debe pagar a los acreedores de acuerdo a la prelación legal. Para el proceso concursal se necesita un juez especializado, un proceso informal, buscando el fin más que el procedimiento mismo. Hay que hacer realmente un cambio de mentalidad para que se busque concertar y no liquidar. El interés público que se tutela también es muy importante, ya que lo que se pretende hacer es conservar la empresa como fuente de riqueza. Adicionalmente, también se tiende a preservar el orden económico, atendiendo al orden establecido en la ley con la prelación. Bien, ahora continuemos con el tema de la insolvencia. ¿Qué es la insolvencia? La insolvencia debe entenderse como la insuficiencia del activo, de tal forma que no pueda sopesar el pasivo. Se manejan dos tipos de teoría. Hay una teoría clásica que se basa en la insuficiencia que lleva a la quiebra, y la teoría moderna, que está basada fundamentalmente en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, y esta puede ser de manera definitiva o temporal. Cuando hablamos como tal de una insolvencia definitiva, quiere decir que el activo siempre será menor a los pasivos, y de carácter temporal es cuando hay lugar a la iliquidez, es decir, puede que se tengan los bienes, pero el activo corriente no permite atender el pasivo corriente. Continuemos con el concepto de quiebra. La quiebra la podemos entender como esa insolvencia definitiva o mayor. Hay supuestos objetivos que pueden ser verificados y es un mecanismo judicial por excelencia, con el fin de revisar el patrimonio para pagar todas las obligaciones que se adeuden. También tiene como finalidad extinguir las deudas y tiene un carácter sancionatorio, ya que establece tanto penas civiles y penales. A su vez, debemos decir que se trata de un juicio universal, porque compromete a todo el patrimonio del deudor, compromete también a todos los acreedores. En este sentido, se aplica fundamentalmente la teoría de la quiebra a los comerciantes. Sin embargo, con la generalidad del derecho concursal, la quiebra se ha aplicado a sujetos de carácter no comercial. Vamos con el concordato. El concordato tiene como tal dos acepciones, una de carácter contractual y otra de carácter procesal. La de carácter contractual se debe entender como este acuerdo o contrato entre el deudor y sus acreedores, que en su mayoría se encuentra dispuesta por la ley y tiene un propósito preventivo de la quiebra, pues la impide con el fin de que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores. Las características del acuerdo o contrato son de carácter colectivo, es decir, tiene una fuerza vinculante para los acreedores ausentes y para los presentes disidentes, cuyo objeto es renegociar la deuda con el fin de establecer nuevos plazos o condiciones que sean factibles para poder cumplir con la obligación.
Cuando hablamos de la segunda acepción de carácter procesal, debemos señalar que esta tiene un propósito judicial, con miras al logro del contrato dispuesto por la ley, que es universal por ser un acuerdo de la masa de acreedores. En consecuencia, lo que se busca es un acuerdo entre los acreedores y el deudor, que debe ser por escrito, posterior a la calificación y evaluación de los créditos, el cual se celebra dentro de un proceso, aunque también se puede celebrar fuera de él, con el fin de evitar la declaratoria de quiebra y el concurso de acreedores. Cuando nos referimos al contrato que se celebra dentro de un proceso, este necesita ser avalado por el juez, que se conoce como homologación y que tiene el siguiente procedimiento. En primer lugar, se debe mirar la existencia del crédito. En segundo lugar, se mira la validez, lo compara con la ley, que se trate de un contrato general, que abarque a todos los acreedores, que disponga como tal de un trato igualitario y que respete las preferencias y prelaciones establecidas en la ley. Finalmente, debemos señalar y debemos definir el concurso como este concurso de acreedores, mecanismo del deudor no comercial, el cual es una figura clásica. Hoy en día, en el escenario judicial o no judicial, involucra una situación de insolvencia con fines recuperatorios o liquidatorios, según sea el caso que involucra. Entonces, debe involucrar todo patrimonio, todos los acreedores y regular como tal la insolvencia. Bien, finalmente hablaremos de las características del derecho concursal. Se trata de 8 características esencialmente. Cuando nos referimos a la primera característica, hablamos sobre la escasez y la crisis, que la define la ley interviniendo una autoridad para, de esta forma, probar la crisis. En segundo lugar, hacemos referencia a la protección de la empresa. Siempre hay medidas para favorecer a la empresa y una de ellas es el sistema crediticio. En tercer lugar, tenemos que hacer referencia a la concatenación de patrimonios. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tiene un deudor y se tienen los acreedores, estos a su vez son deudores de otro acreedor y así sucesivamente, formando un tejido económico de tal manera que si se rompe uno de ellos, el derecho concursal interviene para recuperar las consecuencias de la ruptura de ese tejido. En cuarto lugar, hablamos del derecho en constante construcción. Es decir, el objetivo del derecho concursal es buscar soluciones para regular como tal una patología. ¿Qué clase de patologías? La crisis. Quinto, cuando hablamos de crisis endémicas, entonces nos podemos preguntar, ¿cómo se regula? ¿De qué manera podemos regular el tema de la crisis en epidemia? Lo cierto es que siempre hay problemas, porque el derecho concursal fue creado para regular como tal la crisis del deudor y no de un determinado sector económico. Entonces, las soluciones son varias. Tenemos las vías económicas, las vías financieras y bancarias y las vías de carácter legislativo. Cuando hacemos referencia al sexto punto, al conflicto múltiple, se aísla como tal el conflicto para poderlo solucionar por medio de un mecanismo que establece la ley. Es decir, se establecen ciertos mecanismos de carácter preventivo o liquidatorio, lo cual no implica que no se pueda combinar con ciertos remedios o soluciones. En séptimo lugar, hacemos referencia al derecho privado o público. Realmente podemos concluir que este no solo lo regulan las relaciones de derecho privado ante la crisis, el derecho público también cumple un papel fundamental, ya que hay de por medio intereses públicos. Es decir, que la discusión está viva, porque el derecho concursal puede ser de carácter privado o público. Ahí tenemos esta gran pregunta que trataremos de ir resolviendo a lo largo de este curso. En octavo lugar, tenemos la tendencia de codificación. Como tal, su estructura legal se conforma de diferentes normas del derecho,
es decir, se conforma de diferentes áreas, lo que genera que el derecho concursal sea un cuerpo y que de allí se derive su codificación, a pesar de que cada situación tiene un régimen diferente. La discusión se centra en si el derecho concursal es o no especial. Es especial porque depende del objeto que se regula. En este caso sería la crisis, que debe ser regulada, con normas diferentes a las que normalmente se aplican. Entonces realmente resulta ser un problema supremamente complejo en la práctica. Una vez concluida nuestra primera sesión acerca de la finalidad y objeto del derecho concursal, los invito a participar en el foro y a utilizar las herramientas bibliográficas que hemos dejado abiertas para ustedes. Adicionalmente, los espero la próxima semana, en la cual desarrollaremos los principios del derecho concursal, contenidos en la Ley 1116 de 2006. Gracias.